Bienvenido a tu iglesia, tu casa, la casa donde Dios habita. Bienvenido a tu iglesia, Dios es mi vida. Esta semana te invitamos a que escuchemos juntos la palabra del Señor en nuestro culto de oración, como todos los miércoles, 7 p.m. por Facebook Live. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y ora y me busca, lo escucharé desde el cielo y restauraré su tierra. Acompáñanos todos los miércoles para que juntos busquemos al Señor y sane nuestra tierra. Los jueves a las 7 de la noche se reúnen las olivas, mujeres ungidas por el Espíritu Santo para edificar su vida. La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. La necia, por el contrario, la destruye. Tú, mujer sabia, mujer prudente, te esperamos este jueves, desde las 7 de la noche, por Zoom. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace. Gracias, pastor. Gracias por concederme este privilegio, este honor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta es la segunda parte de llamados a edificar una nación celestial. Y les invito por favor a buscar en sus Biblias en el libro de Esdras. Esdras, capítulo 9. Vamos a estar leyendo en los versos 1 y 2 de Esdras. Amén, lo tenemos. Esdras 9, capítulo 9, versos 1 y 2. Bueno, dice allí, ese título dice, Esdras confiesa el pecado del pueblo. Entonces, vamos a ver qué le pasó al pueblo. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú estás aquí. Tu palabra dice que donde dos o más estén congregados en tu nombre, allí tú estás. Y gracias, Señor. Gracias porque aún en estas circunstancias difíciles, tú nos permites, Señor, que podamos reunirnos acá presencialmente, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tú permites también que aún, Señor, desde las casas, Señor amado, puedan, Señor, las personas reunirse en familia, disponerse a escuchar tu palabra, Señor, donde una persona se disponga a escuchar tu palabra, Señor, en unidad contigo, Señor amado, ya son más de dos y allí tú estás, Señor. Gracias, gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí para ministrar, Señor, para ministrar nuestros corazones, y en esta hora te clamamos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando libertad, Señor, para escuchar tu palabra. No queremos, Señor, tan solamente ser oidores, Señor, de tu palabra, sino también hacedores. Que esta palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y produzca, Señor, ese propósito para el cual tú hoy la has enviado. Tú hoy has permitido, Señor, en tu infinita voluntad y soberanía, concedernos estar aquí en este momento para escuchar tu palabra. Señor, que se cumpla tu propósito, que se cumpla, Señor, lo que tú has destinado desde la eternidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bien.
Hemos sido llamados a edificar una nación celestial, a ser un pueblo especial. Y veíamos el domingo pasado en diferentes pasajes de la palabra cómo el Señor, cuando venimos a Él, cuando nos arrepentimos, cuando recibimos el sacrificio del Señor Jesucristo, cómo Él permite que nosotros, que no éramos su pueblo, seamos ahora parte de su pueblo, llamados a ser una nación santa, un pueblo para Él. Asimismo, Dios escogió al pueblo de Israel para ser esa nación santa. Cuando Él llamó a Abraham, cuando en Génesis 12, Él le dice que haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición. Primeramente, el propósito de Dios con Adán y Eva era formar toda una creación que le adorara, una creación que le sirviera, que estuviera en comunión íntima con Él. Pero cuando Adán y Eva pecan, quedan separados de la presencia de Dios. Ahora Dios llama a un pueblo y les da instrucciones precisas. Y por favor acompáñenme a Deuteronomio 7. Allí vamos a estar en Deuteronomio 7, del verso 1 al 8. No lo voy a leer todo, pero voy a ir tomando ciertas partes. Dios le dio instrucciones muy claras. En Deuteronomio 7, verso 1, le dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer. Ya había pasado muchos años después de que Dios había hablado a Abraham. Sí, ya Abraham había tenido su hijo, ya había la descendencia de Isaac, Jacob, las 12 tribus se habían multiplicado y habían estado en Egipto durante 400 años. Dios los libera y eran ya un pueblo grande. Ahora el Señor los manda a entrar en esa tierra que Él les ha prometido. Y les dice que va a expulsar de su presencia a 7 naciones más grandes y más fuertes. Entonces ahí les hace la lista: los hititas, los jereseos, amorreos, cananeos, fereceos, jebuseos. Yo le digo todos los feos, ¿sí? Bien, le dice que los va a expulsar. Y le dice el Señor en el verso 2 de Deuteronomio 7, cuando el Señor tu Dios te haya entregado todas estas naciones, las derrotes, debes destruirlas por completo. Y esto parece cruel, pero ¿por qué los iba a matar a todos? ¿Por qué los tenían que destruir? El Señor tenía sus motivos. También les advirtió: no harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. O sea, era algo estricto, de estricto cumplimiento. En el verso 3, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Verso 4, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que hará con esas naciones: destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá y les prenderás fuego a sus ídolos. Y cuando leemos en el libro de Esdras, ya ha pasado muchos años. El pueblo del Señor, después de que sale de Egipto, se instala en la tierra, viene la época de los jueces, luego viene la época de los reyes, el reino se divide y luego vienen las deportaciones, fueron invadidos. Y allí en este momento en Esdras es la época en donde ya han pasado 70 años de cautiverio en Babilonia. Y Dios dice: bueno, ya se cumplió el tiempo. Es tiempo de ir y regresar otra vez a Jerusalén, de volver a edificar el templo, porque el templo fue destruido, y luego volver a edificar las murallas que habían sido derribadas. Y cuando están allí en este proceso de restauración, porque ese es el plan de Dios a través de el profeta, el sacerdote Esdras, y a través de Nehemías como el gobernador. Dios hizo un plan completo de restauración, una restauración espiritual, moral, y una restauración también civil. En este momento en Esdras están en esa restauración moral, están restaurando espiritualmente el templo. Hoy día nosotros somos templo del Espíritu Santo. La restauración inicia en nuestro corazón primeramente, este templo primero, el templo del corazón.
Pero cuando están allí en ese proceso, tienen que empezar a limpiar, a quitar aquello que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando hacen este examen, ¿qué ha pasado después de todas las instrucciones del Señor? ¿Qué estaba haciendo el pueblo del Señor en ese momento? ¿Fue obediente? ¿Cuál fue la advertencia en Deuteronomio 7? Que no tomaran mujeres, y lo dice claramente, en matrimonio, no se unan con esas naciones. Primero les había dicho que las barriera, y entonces cuando alguien se acerca a la Biblia y la lee de manera desprevenida, dice, uy, no, pero qué crueldad. Hay que leer el contexto completo. Y el Señor más adelante dice por qué. En Deuteronomio 9, verso 4, dice, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. Es que estos pueblos eran netamente idólatras, rebeldes. Estos pueblos sacrificaban a sus hijos, a sus bebés, a sus niños, a Moloc. Eran pueblos que no tenían temor de Dios. Y el Señor en su misericordia, en su bondad, había dado tiempo para el arrepentimiento, pero no lo hicieron. Entonces, el pueblo de Israel es colocado en esta tierra porque el Señor así lo había prometido, y también el pueblo del Señor fue instrumento de justicia, de limpiar la tierra por la maldad de esas naciones. Y el Señor fue claro y le dijo, no se vaya a emparentar con esas naciones porque te van a hacer desviar, te van a desviar. Y así pasó. El pueblo no hizo caso, no las exterminó por completo. Y cuando ellos empiezan a emparentarse con estas naciones, entonces ellos adquieren las costumbres idolátricas de estas naciones. Y miremos algo particular acá. Vamos nuevamente a Esdras 9. Dice que todo el pueblo se acerca y dice, incluso los sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran los sacerdotes y levitas? Los instruidos, los que tenían la instrucción o estaban más cerca de la ley del Señor. Recordemos que no todo el pueblo no tenían cada uno una Biblia en su casa. El libro de la palabra del Señor estaba escrita en rollos. No todas las personas tenían fácil acceso a estos rollos. Los que primeramente los tenían eran los sacerdotes, los levitas. Ellos impartían la instrucción y de allí eran luego los padres los que tenían esa responsabilidad de enseñarla, impartirla a sus hijos. Pero si los sacerdotes y los levitas no habían cumplido la palabra del Señor, ¿qué podemos pensar del resto del pueblo? ¿Cómo estaban? Estaban mal, estaban en desobediencia. Y hoy día nosotros lo podemos ver que lamentable y muy tristemente está sucediendo en el pueblo del Señor. Y tristemente se conoce hasta por noticias públicas, ¿sí? Cómo sale a la luz que pastores, siervos reconocidos del Señor, cometiendo pecados de adulterio, fornicación, abuso y realmente pecados escandalosos, ¿sí? Robos, y es triste. Pero nuestro papel no es juzgar ni señalar y criticar, sino primeramente ir al Señor. Reconocer que sí, que no es correcto, que es pecado, pero orar. ¿Por qué? Porque hay un ataque muy fuerte. Recordemos lo que dice el Señor también en su palabra, que heriré al pastor, ¿y qué va a pasar con las ovejas? Se dispersarán. El enemigo va hacia las cabezas, hacia la autoridad. Si la autoridad se resquebraja, de ahí hacia abajo, todo se va a resquebrajar, se va a dañar. Y allí cuando el Señor
llama a su pueblo a la restauración y empiezan, vamos a poner las cosas en orden. Tenía que empezar el orden por la casa, empezar el orden por la cabeza, empezar ese orden de que Dios los había dispuesto a ellos como un pueblo y de que esa raza era santa no por sí mismos, sino porque Dios los había llamado a ser su pueblo santo. Y ser santo es vivir apartado para Dios, separarme del pecado y vivir de acuerdo a lo que Dios me pide. Eso es la santidad, eso es vivir en santidad. Y la vez pasada veíamos que nuestras vidas están simbólicamente como cubiertas por murallas, por paredes, por puertas, por torres de vigilancia. Y en esa tarea de vigilar, de restaurar, edificar, Dios ha encomendado tareas específicas en la familia, tanto al hombre como a la mujer. Al hombre Dios lo ha puesto como líder, como cabeza espiritual. Y cuando Dios llama a Abraham, le da en Génesis 18 y 19 una instrucción muy clara y explica por qué. ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Por qué escogió un hombre? Y esta palabra en esta mañana es para los caballeros acá presentes. Es para los padres aquí presentes. Dios dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. Entonces, señores, a los señores, por favor, levanten su mano. Señores, para que esta palabra es para ustedes. Y puede usted decir, esta palabra es para mí. Dios me ha elegido para que yo instruya a mis hijos y a mi familia a fin de que se mantenga en el camino del Señor y que pongan en práctica lo que es justo y recto. Amén, gracias. Pero para que eso suceda, entonces, primeramente, los caballeros deben poner en práctica lo que es justo y recto. Primero empieza por ustedes, por su corazón. Instruir es comunicar de manera sistemática, es decir, ordenada, coherente, los conocimientos, ideas, principios, doctrina de la palabra de Dios sin torcerla. O sea, es una voluntad, o sea, hacerlo a propósito. No es algo que se hace a medias ni se hace de manera improvisada. O sea, requiere pasar tiempo en la palabra, requiere preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarle a mi familia? Señor, ¿qué es lo que yo necesito corregir? Señor, ¿qué es lo que necesita ser corregido en mi hogar? Requiere pasar tiempo en la presencia del Señor para recibir primeramente de Él esa instrucción y poderla impartir al hogar, porque yo no puedo enseñar a mi familia lo que yo no vivo. No lo puedo hacer. No carece de autoridad, no estoy en autoridad y no va a haber respaldo de Dios. Ahora, a nosotras como mujeres, el Señor también nos manda a edificar, a instruir con amor en Proverbios 14:1. Yo creo que ya no lo sabemos, ¿verdad? A ver, las señoras aquí presentes, ¿qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia edifica, o sea, construye, restaura, pero la mujer necia destruye. Y destruir también tiene varios sinónimos, es demoler, arrasar, aniquilar, devastar, hacer polvo. Eso es destruir. Y cuando miramos Esdras, pasa allí algo particular. Los hombres, siendo judíos, siendo del pueblo del Señor, hebreos, ¿qué hicieron? ¿Tomaron a quiénes? Mujeres cananeas.
Y eso hoy día para nosotros como pueblo del Señor está en 1 Corintios, si no estoy mal, 16, donde el Señor nos dice, no se unan en yugo desigual. O sea, esa palabra sigue en pie. O sea, es válida hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos dice no se unan en yugo desigual? Porque Dios sabe ese poder, esa influencia que nos ha dado a nosotras como mujeres. Cuando nosotras somos ayuda idónea, somos consejeras, pero somos consejeras para vida o consejeras para muerte. Una mujer puede llevar su hogar al cielo o literalmente al infierno. Y eso es duro, pero es así. Y cuando un varón, un hombre, toma por esposa a una mujer que no teme al Señor, le sucede lo que le sucedió a Salomón, que él no tomó una, sino muchísimas, y desviaron su corazón. Después de que él, al inicio, él escucha al Señor, le pide sabiduría, ¿dónde terminó este hombre? En los altares paganos, allá congraciándose con sus esposas. Algo que el Señor le había dicho, no lo hagas. Y el Señor lo advierte. Cuando tú no obedeces la palabra del Señor, cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, viene el juicio de Dios. Dios da tiempo para el arrepentimiento. Él da tiempo, pero llega un momento del juicio. Como dice la palabra, la maldición llega un momento en que te alcanza. ¿Sí? Usted se porta mal, usted desobedece. Y puede que, ay, no me pasó nada. Como Adán y Eva, no nos morimos de una, no caímos muertos. Pero viene la maldición hasta que te alcanza. Entonces no espere que llegue la maldición, arrepiéntete, pídele perdón al Señor. La prioridad está en restaurar el corazón, en reedificar. Y restaurar es volver al principio, es volver a renovar el pacto. Hay que quitar esos escombros, hay que quitar eso que ha sido mal edificado y levantar sobre un cimiento firme. En Efesios 2:10. Efesios 2:10. ¿Cuál es ese cimiento firme para nosotros? Ese fundamento. Jesucristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y Jesucristo es el verbo, Él es la palabra viva, y nuestras vidas deben ser edificadas sobre la palabra, en base a la palabra. En Ezequiel capítulo 13, versos 10 hasta el 15, voy a leer unas partes. Ezequiel 13, dice la palabra del Señor, el Señor hablándole a su pueblo. Así en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles, débiles, de hermosa fachada. Pues dile a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7, que el hombre sabio construye su casa ¿dónde? En la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, Él es la piedra angular. Pero que el hombre necio construye su casa ¿dónde? En la arena. Cuando viene el viento, la tempestad, entonces entiéndase, circunstancias, desempleo, pandemia, ¿qué va a pasar con esa casa? Se derrumba y dice que es grande la pérdida. La pérdida es grande. Y cuando estamos hablando de familias, estamos hablando de vidas. Y que si hay pérdida no solamente en esta vida presente, sino también en la eternidad. Y el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde su alma? ¿De qué le sirve a los señores, a los caballeros, ganar riquezas, tener posesiones, si tu familia, si tus hijos se pierden? ¿De qué sirve? Hay que tener las prioridades del Señor en orden.
Cuidado con las paredes endebles, o sea, paredes débiles, que no están bien cimentadas o que no tienen los materiales adecuados de acuerdo a la palabra del Señor. Y luego sigue allí en Ezequiel, el Señor le sigue diciendo en el verso 13 de capítulo 13: por tanto así dice el Señor omnipotente, en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Viene juicio. Cuando hay pecado, viene juicio, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Y dice el Señor en el verso 14: echaré por los suelos a la pared con su hermosa fachada, sus endebles cimientos quedarán al descubierto. ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Sobre dónde está cimentada tu vida, tus decisiones? Y cuando caiga, perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Entonces, cuidado con las paredes endebles, con los cimientos endebles, con las fachadas hermosas. Una apariencia de, no, todo está bien. Todo está bien. Y el Señor dice, no, no todo está bien. Recordemos que el Señor es el que sondea la mente y el corazón. Cuando en el Salmo 119 le dice Señor, el Salmo 139, Señor, escudriña mi corazón, examíname, ve si voy por el camino correcto. Si no, Señor, corrígeme. Corrígeme. Los cimientos y las paredes endebles no resisten las pruebas, no resisten la tempestad, no resisten la tentación. Porque están hechos con materiales defectuosos. Allí en el libro de Ezequiel, el Señor, hablando a través del profeta, estaba denunciando el engaño, la apariencia y la hipocresía. Y nosotros fácilmente podemos caer en hipocresía. Es muy fácil. ¿Saben cómo? Cuando nosotros no practicamos la palabra del Señor, nos convertimos en hipócritas. Y el Señor dice, tengan cuidado con las pequeñas zorras, es en pequeños detalles. Por ejemplo, esto que nos está pasando, que las autoridades nos dicen, hay que usar tapabocas. ¿Es agradable usarlo? No. De hecho, yo les soy sincera, yo lucho con el tapabocas, ¿sí? Porque me es molesto, porque uno se siente asfixiado, porque uno se siente ahogado. Pero el Señor nos dice que nos debemos obedecer a las autoridades por reverencia a Cristo. Es por amor a Cristo. Y entonces yo les digo, Señor, ¿cuándo será que nos podemos quitar ese tapabocas? Cuando yo esté contenta y le dé gracias al Señor por el tapabocas. Porque el Señor así nos usa nos prueba en todas las cosas. Eso es algo sencillo, porque yo podría decir, no, pero esas autoridades no conocen al Señor, esos no son gente santa, ¿yo por qué las tengo que obedecer? El Señor dice por reverencia. Ahora tenemos que entender algo también, que hay un punto donde si ya, como le pasó a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que si ya te dicen, no puede hablar más el nombre del Señor Jesús, decirle no. Ahí sí debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero yo debo entender eso por la palabra. También para nosotros podría ser muy fácil decir, ay no, ¿por qué tenemos que someternos a la autoridad? ¿Por qué nos tiene que decir cuánto nos tenemos que reunir acá en iglesia? No, vénganse todos para acá. No importa qué medidas de bioseguridad ni qué nada. Pero el Señor nos dice que cuando nosotros obedecemos a las autoridades, el Señor nos protege. Y eso que ahora nos comentaba el pastor, y que gracias al Señor, por las medidas que se están estableciendo de bioseguridad, no se han reportado contagios dentro de las iglesias. Gloria a Dios por eso. Y vemos en la calle que al contrario hay mucho relajo. Y miren, es tan fácil, es tan sencillo, como les digo, uno caer en hipocresía. Mire, tan fácil, como que usted sabe que tal día, por cuestiones de la cédula, no puede entrar. Pero usted ve que todo el mundo está entrando y que no están diciendo nada. ¿Qué es lo fácil? Paso de agache y entro porque es que necesito comprar algo. ¿Es fácil o no? Sí, y se los digo por experiencia. Porque uno ve el que no hay control o no hay orden o qué sé yo y ay, es fácil. Pero ¿quién sí me ve? El Señor sí me ve.
El Señor sí lo sabe. Y ahí en ese momento, ¿estoy matando? Pregunto, ¿estoy robando? O sea, ¿estoy haciendo algo escandaloso? No, pero es pecado. Sí, es pecado. No me estoy sometiendo a la autoridad. Y en ese momento estoy siendo hipócrita. Estoy siendo desobediente. Y si yo conozco la palabra de Dios, pero no la cumplo, dice la palabra del Señor que me engaño a mí mismo. ¿Sí ven lo fácil que es? Es tan sencillo. Es algo tan pequeño. Pero allí estoy deshonrando al Señor. Allí en ese momento se está abriendo una brecha en mis muros al enemigo. Y es por eso que el Señor nos manda a edificar con sabiduría. Y es por eso que el Señor estaba en ese momento allí denunciándole a su pueblo, que su pueblo decía conocerlo, ser santo, pero estaba bajo apariencia y engaño. Cuidado, cuidado con tus paredes. Si parecen muy santas, muy rectas, pero ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué hay en tu corazón? Que puede que no lo vean tus hermanos, no lo veamos nosotros, pero el Señor sí te ve. El Señor sí te conoce, conoce la intención de tu corazón y sabe qué decisiones y cómo las estás tomando. El Señor dice en Amós que Él estaba cansado de esa idolatría del pueblo y que Él iba a poner un cordel y una plomada. Un cordel pues es una cuerdita y una plomada es un peso, que está hecho para que haya una verticalidad perfecta y se usa para que las paredes pues no queden torcidas en construcción, sino que queden bien derechitas. Y el Señor le dijo al pueblo que le iba a poner una plomada en medio del pueblo, porque habían altares paganos, porque habían santuarios. Puede que nosotros no tengamos ya ídolos de piedra, de palo, pero en el corazón, ¿qué altar hay en tu corazón? ¿Es el Señor realmente el Dios, el único Señor en tu corazón? El engaño lleva a construcciones defectuosas. El pecado lleva a construcciones defectuosas, endebles, peligrosas. Una pared mal puesta es un peligro, porque ante una tempestad, ante un viento, esa pared te puede caer encima. Y como dice, tristemente, en la vida real, casos han sucedido. Se han visto cómo ante una tempestad, una pared, en vez de ser una protección, es un peligro que te puede caer encima. El engaño lleva a construcciones defectuosas, el pecado lleva a construcciones defectuosas, no a fortalezas de protección, sino a fortalezas de pecado. Y entonces muchos creyentes, mucho pueblo del Señor no está disfrutando de la vida abundante. Están bajo agobio, confusión, vergüenza, temor, desánimo, cansancio, enojo, inseguridad, preocupación, depresión, derrota y hasta opresión suicida. ¿Por qué? Si el Señor Jesús en Juan 10:10 promete vida abundante, vivir en gozo, en libertad, en paz permanente a pesar de las circunstancias. Es porque muchas de nuestras luchas tienen su raíz en un engaño. Es porque no estamos dentro de una fortaleza de protección, sino dentro de una fortaleza a causa del pecado. La palabra del Señor dice que la verdad nos hace libres. Y yo les voy a dejar una tarea para que por favor lean en sus casas todo el capítulo completo de Juan 8. Juan capítulo 8. Lo van a leer completo. Es una tarea para esta semana. Y el Señor allí en todo este capítulo inicia cuando aquella mujer pecadora que fue sorprendida en el adulterio es traída al Señor y de acuerdo a la ley, pues debía ser apedreada. Y le preguntan, bueno Señor, ¿qué vamos a hacer con ella para probarlo? Y el Señor les dice esa frase que es célebre, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y verdaderamente es así. ¿Quién está libre de pecado?
ninguno, nosotros tampoco. Yo no quedo exenta, yo también he pecado. Yo también he pecado. Y necesito arrepentirme y necesito corregir. Y sí, no estamos para juzgar y señalar a la persona, pero el pecado hay que denunciarlo. Porque el pecado no lo podemos tolerar, o sea, dejar pasar, ay, sí, pecó. O sea, debemos al pecado llamarle pecado y tener misericordia con la persona, orar por la persona. Y si tienes ese privilegio de estar cerca de esa persona, es tu responsabilidad que vuelva al camino correcto, que se aparte del mal, que se aparte del pecado. Porque es que el que practica el pecado es del diablo. Recordemos lo de la semana pasada, que hoy día hay el enemigo está enviando todos sus mensajes a través de filosofía, de cultura, y quiere hacerte ver de que no hay ni blanco ni negro, sino muchos grises. Pero no, solamente hay dos posiciones: o estás en el reino de Dios o estás en el reino del enemigo, de las tinieblas. Dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. En Juan, en este capítulo 8, cuando allí se le acercan al Señor Jesús, los dirigentes del pueblo, y empiezan a hablar con él, el Señor empieza a tratar de explicarles esto, de que el pecado esclaviza, que vivir en pecado esclaviza. Pero los judíos de ese momento no lo entendían. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ya, listos para el cielo, que no era necesario nada más, que eso era más que suficiente ya. Y ellos no lo podían comprender. Y son unas palabras fuertes cuando el Señor en Juan 8:44 les dice, no, ustedes no lo entienden, ustedes están bajo esclavitud. Dice, pero ¿cuál esclavitud? Si nosotros no le debemos nada a nadie, ni nunca hemos sido esclavos de nadie. Él se refería espiritualmente al pecado. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, hablando del enemigo, expresa su propia naturaleza, padre de la mentira. Y es que cuando el Señor les decía a los judíos, ustedes no aceptan mi palabra, ellos no lo entendían. ¿Por qué no podían aceptar la palabra? Porque estaban bajo la esclavitud del pecado. Cuando yo peco, no me arrepiento y sigo pecando. O sea, construye una fortaleza de pecado a mi alrededor. Me engaña, me esclaviza, no puedo ver la verdad y lo peor, no acepto la verdad. Y sigo bajo ese engaño. Vamos a recordar el proceso del engaño que está en Génesis 3. ¿Cómo entró el engaño? ¿Cómo entró el pecado al mundo? En Génesis 3, por favor, para que me acompañen y lo miramos rápidamente. Génesis capítulo 3, del verso 1 al 6. Allí estaba Eva y dice que la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le pregunta a la mujer, ¿es verdad lo que Dios les dijo, que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Qué es lo que está cuestionando allí el enemigo? La orden. O sea, la palabra de Dios. El enemigo cuestiona la palabra de Dios. O sea, ¿es verdad? ¿Es cierto? O sea, lo pone en duda. El enemigo pone en duda, el primer paso, pone en duda la palabra de Dios. Y allí esa situación donde está la mujer que escucha, cuando apenas ella se queda allí, escucha, es verdad. Ella ahí podía haber tomado una decisión, decir, ¿y por qué viene a cuestionar lo que Dios nos dijo? No, yo no tengo nada que hablar, yo voy a ir a preguntar. No, ella se quedó allí a conversar y le responde.
Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo tocan, de lo contrario morirán. Y vuelve otra vez la serpiente y le dice, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les van a abrir los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, cuestiona la palabra de Dios. Ella dice, no, lo que Dios te está diciendo no es verdad. Eso no va a pasar. La mujer escucha la mentira, le presta atención. Luego ella en un momento tiene que meditarla y razonarla porque le está contestando. Y vemos que ella cree la mentira. ¿Por qué? Porque en el verso 6 dice, la mujer vio, ya lo consideró, ya lo pensó. Ay, mira, no, pues no está tan malo ese fruto, no está como tan terrible, pero ¿qué mal me puede hacer? O sea, no se ve amenazante. Dice, lo vio y vio que era ¿qué? Bueno para comer. Y era bueno. No era bueno, Dios les había dicho que no. Ahí ya ella lo pensó, lo consideró, creyó la mentira. Ay, no, sí es bueno. Ay, tener un novio que no es cristiano. Ay, ¿eso qué tan malo puede ser? Ay, no, pero es que, mire, se porta mejor, más cristiano que ni los cristianos. Esas son las mentiras del enemigo. Mire, el método de engaño de Satanás no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, la mentira, cuestionar la palabra de Dios. Ay, eso no puede ser tan malo. Ay, no puede ser tan malo que yo me cole en esta fila. Ay, pues ¿quién me ve? O sea, no, pero eso ¿qué daño le hago a quién? Es lo que uno cree o considera, pero eso es un engaño. Y ese engaño va allí al corazón y del corazón va a la acción. Luego Eva obra conforme a la mentira porque ella lo vio que era bueno. Ah, mira, tiene buen aspecto, deseable, o sea, ya no está tan malo. Para adquirir sabiduría, creyó la mentira del enemigo. ¿Dios les dijo que iba a adquirir sabiduría? No, Dios les había dicho que iba a morir, no que iba a recibir sabiduría. Ella creyó la mentira de Satanás. Y luego toma, come y comparte. Y allí entró el pecado, de esa manera. No sabemos exactamente por qué la serpiente escogió a la mujer. Pero fíjate, mujer, la influencia. Puedes llevar a tu familia al cielo o al infierno. Hombre, puedes llevar a tu familia al cielo o al infierno. Cuando nosotros pecamos, no nos arrepentimos, seguimos allí consintiendo el pecado, aceptando el pecado, le estamos levantando fortalezas de pecado, fortalezas pecaminosas, pero esas fortalezas no son para nada de protección, son ruinas, son escombros. Y dice la palabra del Señor en Isaías 34, 11 y 12, hablando de que vendría esa destrucción, esa devastación sobre el pueblo del Señor por su pecado, le dice que la nación, hablando contra Edom es una simbología de orgullo, de seguridad y confianza en sí mismo. Le dice que de esas ciudades se adueñarían de ella el pelícano y el erizo, que anidarían en esas ciudades el búho y el cuervo, porque iban a ser devastadas. Entre las ruinas, quienes hacen guarida son los chacales, porque son lugares desolados. Y el Señor también nos dice en Mateo 12:13, que cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces, donde hay escombros, ruinas, desorden, desolación, aridez, allí está obrando el enemigo. Allí es un lugar para que venga a vivir el enemigo, o sea, es su hábitat favorito. El desorden, el caos, las ruinas. Así que donde hay pecado, práctica de pecado, hay opresión demoníaca.
Dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Cuando hay práctica de pecado, se está bajo el gobierno de Satanás, se está bajo la opresión de Satanás. Y si ese es el caso, puede que aparentemente hay una fachada hermosa, parece que no estás haciendo nada malo, pero Dios sabe si allá estás bajo esclavitud física, si estás en glotonería, en desórdenes alimenticios, en uso y abuso de sustancias. El Señor conoce si estás bajo esclavitud emocional, bajo ansiedades, temores, depresión, necesidad de aprobación constante, timidez excesiva, un arraigo al pasado, miedo al rechazo, adicción a la televisión, las redes sociales. El Señor lo conoce. Si estás en esclavitud sexual, si estás más en masturbación, viendo pornografía, fornicación, homosexualidad, esclavitud financiera, derroche, avaricia, mezquindad, robo, ruina, escasez, trampas, hábitos pecaminosos como la ira, la mentira, la maledicencia, la queja, el chisme, la crítica. El Señor hoy te llama a libertad, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para destruir las obras del diablo. Pero primeramente tenemos que, uno, identificar en dónde estoy siendo esclavo, qué fortalezas de pecado hay en mi vida. Segundo, debo arrepentirme, confesarle, ir delante del Señor y pedirle perdón. Perdón por haber creído la mentira y practicar el pecado. Renunciar a la opresión demoníaca que ha venido a mi vida a causa del pecado. Y ahora derribar esas paredes endebles, quitar esas ruinas. Hay que remover los escombros y edificar sobre un fundamento firme de la palabra. Preguntarle, Señor, ¿por qué he caído en este pecado? ¿Qué mentira creí? Que vivir en yugo desigual o vivir en fornicación, que eso no es tan malo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy creyendo esa mentira cuando el Señor en su palabra dice no, es pecado? Porque he perdido temor de Dios o no hay temor de Dios en mi corazón realmente, porque no estoy aceptando la palabra de Dios como la verdad. Porque puede ser que yo pensaba que sí, pero es que mis acciones demuestran lo contrario. Si yo estoy pecando y no me he arrepentido, es porque no he aceptado la palabra de Dios como la verdad. No la estoy viviendo, no lo estoy creyendo. Puede que intelectualmente pensaba que sí, pero en mis acciones no se refleja. Porque si la palabra de Dios es mi fundamento, se ve reflejado en mi comportamiento. Aun cuando nadie me vea, aun cuando esté yo solo, Dios sí te ve. Yo les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Porque la única manera de poder develar cada mentira es a la luz de la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Y te pedimos que tú nos guíes a toda verdad. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, cada uno de nosotros tú nos conoces, Señor. Y verdaderamente, Señor, como dice tu palabra, si decimos que no tenemos pecado, te hacemos a ti mentiroso. Porque sí, Señor. Hoy queremos, Señor, pedirte en el nombre de Jesús que tú develes, Señor, que tú quites, Señor, todo velo de engaño que ha habido en nuestro corazón hasta el día de hoy.
Señor, revela hoy qué esclavitud hay en el corazón. ¿A qué estoy siendo esclavo, Señor? Dice tu palabra, Señor, que somos esclavos de aquello que nos domina. ¿Qué es lo que hoy nos está dominando? ¿Realmente me está dominando tu espíritu, Señor? ¿Tu dirección, Señor? ¿O la corrupción, Señor, el pecado? ¿Qué es lo que me está dominando? ¿Qué es lo que hoy me está controlando? Señor, yo reconozco que tú diste tu sangre preciosa en la cruz para comprarme, para que yo no sea más esclavo del pecado, sino para que ahora sea esclavo de la justicia, para que sirva a la justicia, para que mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo sirvan a la justicia, no al pecado. Hoy, Espíritu Santo, revélame, Señor. Y si tú ya me lo has mostrado, yo te invito a que hoy es el día de tomar la decisión de vivir en libertad. Si hasta hoy has estado viviendo en pecado en algún área de las que hemos mencionado o en la que el Espíritu Santo te está mostrando y revelando, hoy es el tiempo de libertad. Hoy es el tiempo de pedirle perdón al Señor, de poner las cosas en claro con el Señor y de corregir, de quitar los escombros, de quitar las ruinas y de empezar a vivir en santidad, de que eches abajo esa pared torcida, esa pared aparente, y de que levantes un cimiento firme en tu corazón, de que levantes una pared firme basada en la roca, en Jesucristo. Porque dice su palabra que el Señor tiene planes de bendición, de bienestar para nosotros, sí, pero hay una condición: en la obediencia, edificando conforme a su palabra. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das oportunidad, Señor, para arrepentirnos y para corregir, porque tú quieres hacer de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, familias fuertes, firmes y estables, para que edifiquemos naciones santas, nación que te adore, nación que proclame y anuncie tu gloria y tu verdad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.